En la segunda mitad del siglo XVI comenzó a popularizarse el uso de cuartos oscuros como herramienta de dibujo. Estos cuartos contaban con pequeñas aberturas en una de las paredes que permitían proyectar imágenes del exterior invertidas sobre la pared opuesta. Tiempo después, de la mano del descubrimiento de materiales fotosensibles, este sencillo artefacto se desarrolló hasta llegar a las cámaras digitales, cuyo nombre deriva del latín cámara, que significa cuarto o habitación. Aunque el uso más difundido de estos artefactos fue en el arte, el filósofo Motsu había descrito este dispositivo desde el siglo V a.C. Posteriormente, Euclides y Aristóteles, en el siglo III a.C., también habrían de reconocer el curioso comportamiento de la luz al pasar por pequeños orificios. Para el siglo X después de Cristo, Ibn al-Haytham aportó una explicación geométrica de cómo ocurría el fenómeno y la usó para explicar la formación de imágenes en el ojo. Los conceptos esenciales para comprender su funcionamiento son los haces de luz y las fuentes puntuales. Los haces de luz se definen como un conjunto de rayos luminosos que viajan con cierta dirección y ángulo de divergencia, es decir, salen de la fuente cubriendo un área A1 y se proyectan en un área A2. Por su parte, un rayo de luz representa el vector normal al frente de onda, cuya dirección define el avance de la luz. Por otro lado, las fuentes puntuales son aquellas que emiten frentes de onda esféricos homogéneos en todas direcciones. Supongamos que estamos en una habitación completamente cerrada y oscura, y que en el exterior hay una fuente de luz puntual. Después de realizar una abertura de área A en una de las paredes, nos preguntamos ¿cómo se reflejará la fuente en la pared opuesta? Para responder a la pregunta, observamos que por la abertura solo entrará un haz proporcional a su área A, es decir, la abertura funciona como un filtro. Si el área A disminuye, entonces el haz también. En particular, para una abertura muy pequeña, con relación a la distancia de la fuente a la abertura, el haz tendrá poca divergencia, es decir, el área de entrada será aproximadamente igual al área de salida y se aproximará a un rayo de luz. Si ahora extendemos este ejemplo y en lugar de usar una fuente usamos un objeto formado por elementos que se comportan como fuentes puntuales, entonces podemos ver que de cada elemento solo un haz de luz proporcional al área de la abertura cruzará y se proyectará en la pantalla formando la imagen. Una particularidad de las imágenes proyectadas es su posición invertida vertical y horizontalmente. Para entender por qué ocurre esto, regresemos al ejemplo anterior. Cuando los haces cruzan la abertura, estos siguen un trayecto lineal, por lo cual quedan posicionados respecto al centro de la abertura en la dirección opuesta. A continuación, mostraremos cómo podemos modificar las características de la imagen generada usando la descripción del dispositivo. Comencemos con la relación intensidad-radio de la abertura. Debido a que por el orificio solo ingresa una porción de luz exterior, la intensidad de las imágenes reflejadas es en general baja. Sin embargo, podemos modificarla variando el radio de la abertura. Si es pequeña, la imagen será más tenue, y si lo hacemos más grande, será más luminosa. En segundo lugar, hay que contemplar que si usamos radios muy grandes, la divergencia del haz será mayor, alejándose de su aproximación a un rayo de luz, ocasionando que dos elementos contiguos de la imagen se sobrepongan, haciendo que su definición sea baja. Este punto, combinado con el anterior, nos incita a usar aberturas pequeñas que nos dejen ver imágenes más nítidas, pero no demasiado, para evitar imágenes demasiado oscurecidas. Finalmente, usaremos la cámara para determinar distancias o alturas de interés. En el siguiente diagrama vemos que la posición de la abertura y la altura real del objeto H forman un triángulo rectángulo. Por otro lado, el punto de la abertura y la altura de la imagen proyectada H' forman otro triángulo, los cuales cumplen los criterios de congruencia y se relacionan de la siguiente forma. Así, si conocemos la altura de la imagen H', la distancia de la abertura imagen I y la distancia abertura objeto O, podremos determinar la altura de la imagen real H. Por ejemplo, si deseamos determinar la altura del torso del sujeto, es decir, H, realizamos las siguientes mediciones. Para la distancia O fijamos el valor de 3.60 metros. Para la distancia I determinamos
0.20 metros. Para la altura h', 0.039 metros, con lo cual obtuvimos que la altura estimada h es de 0.70 metros. Medición que es comparable con el resultado real de 0.72 metros dentro de la incertidumbre de 0.05 metros. Ahora pasemos al diseño de la cámara. Entre los materiales requerimos papel aluminio para los orificios, papel vegetal para la pantalla de proyección y cartulina negra para la cámara. Para empezar, construimos la cámara con la cartulina negra, realizando un corte en el centro de un lado, a través del que ingresará la luz. El lado opuesto a esta cara queda libre. Posteriormente diseñamos una segunda caja con medidas un poco menores a la primera para que se pueda introducir en ella y sea posible desplazarlas, con la finalidad de manipular la distancia del orificio a la pantalla. Además, definimos una escala en el costado para hacer las mediciones de distancia entre la pantalla y el orificio. Para las aberturas de radios diferentes, usamos láminas de aluminio en las que realizamos orificios de distinto tamaño con la ayuda de agujas. Esto es posible ya que las irregularidades pueden prestarse a proyectar imágenes menos claras. En la sección del orificio hacemos una ranura para insertar las láminas de aluminio. Finalmente, para proyectar las imágenes del exterior, usamos el papel vegetal para poder ver las imágenes del otro lado. Observa que hemos definido una escala para poder hacer las mediciones de h'.